¿Eres creyente o eres discípulo? Es un título muy interesante para poder meditar, porque vamos a conocer de un personaje que se acercó a Jesús valiéndose de la oscuridad, pero era un personaje el cual se podría decir que era un maestro. Y vamos a descubrir, no como lo hemos entendido anteriormente, el mensaje de Juan 3. Juan 3 normalmente lo utilizamos para estudios bíblicos, para enfatizar el bautismo. Pero siempre los temas bíblicos tienen mucho que dar, tienen mucha profundidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3. Del 1 en adelante vamos a estar estudiando estos versículos para que nosotros podamos entender. Y la historia que les quiero contar es de un personaje o de Nicodemo que se consideraba un discípulo, pero únicamente era un creyente. ¿Pueden entender eso? Nicodemo creía que era un discípulo, pero únicamente era un creyente y era un maestro. Juan 3, Juan 3, 1, vamos a ir leyendo por versículos, 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, sí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nos damos cuenta en primer lugar que, queridos hermanos, que muchos mensajes no son populares. ¿Sí o no? Muchos mensajes pensamos que nos están hiriendo o que saben algo de nosotros o que no va con nosotros el mensaje. Y nos damos cuenta específicamente con el profeta Isaías, perdón, el profeta Jeremías, perdón. Profeta Jeremías, el cual estaba predicando un mensaje al pueblo, un mensaje de verdad, pero el pueblo no quiso escuchar ese mensaje. ¿Por qué sería que no quiso escuchar ese mensaje? El pueblo. Era un mensaje de verdad. Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel siempre tenía guías, tenía profetas, tenía sacerdotes, tenía todo para llegar a ser un pueblo firme y fiel. Y siempre se iba en pos de mensajes equivocados, mensajes errados, mensajes confundidos. El pueblo no quiso escuchar el mensaje del profeta Jeremías, pero sí se fue, dice, detrás de un mensaje de un profeta errado, de un profeta que no tenía la verdad. Pero puede decir uno, pues es que ellos tenían razón, estaban confundidos, quizás no tenían mucha tecnología, no tenían mucho conocimiento como hoy. Y ahora la pregunta sería para nosotros, ¿cómo está el pueblo adventista hoy? Si nos damos cuenta, el pueblo adventista y el pueblo de Israel son semejantes los dos. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo de Israel se iba en pos de otros dioses, en pos del mundo, en pos de otras naciones. Y hoy el pueblo adventista está igual. Y hoy tiene más sabiduría, hay más tecnología, hay más conocimiento, hay más testimonios del pasado. Pero hoy en día nos falta conocimiento. No porque no exista el conocimiento, sino porque no nos gusta la verdad. Los mensajes de verdad, dice, nunca son bien recibidos.
Siempre hay algo que lastima o que ofende a algunas personas. Y eso es lo mismo que sucedió en el tiempo del profeta Jeremías. Prefirieron aceptar un mensaje errado, prefirieron aceptar un mensaje que no tenía nada que ver, nada que ver. Ah, si vemos este versículo, este versículo a veces que leímos nos enfoca a lo que es el bautismo. Y es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando damos un estudio bíblico enfatizamos de que la persona debe bautizarse para nacer de nuevo. Esa es la meta. Esa es la meta del que está dando estudio bíblico. Y es lo que nosotros como maestros o como enseñadores buscamos en la persona que está estudiando. Pero, como le digo, quiero que veamos este tema en otra perspectiva. Y yo quiero presentárselo para honra y gloria de Dios esta mañana. Saben, Nicodemo busca a Jesús y Nicodemo se considera un hombre bueno. ¿Sí o no? Por supuesto que sí lo era. ¿Por qué? Dice que era fariseo, los principales, maestro de la nación de Israel. La tradición judía dice que Nicodemo era uno de los 4 hombres más ricos de Jerusalén. Eso dice la tradición judía, no lo dice la Biblia. Así que era un hombre prominente, un hombre moral, religioso, seguía fielmente las tradiciones, era un líder importante. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo de todo esto? El apóstol Pablo, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 4 al 8. Vamos a ver porque el apóstol Pablo en su tiempo de Saulo también era un fariseo. Pero cuando él conoció a Jesús, cómo él tenía todas estas características, o sea, ¿de qué le servían? Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice, orgullosamente. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia, perseguidor férreo. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Wow. Pero dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de Él, cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero cuando Nicodemo llegó con Jesús, él llegó pensando que era una persona buena. Nicodemo viene a Jesús. ¿Por qué? Porque considera que era un maestro. Pero Nicodemo se acerca a Jesús, considerando también que Jesús era un maestro en la misma posición de él, porque dice que todo lo que hacía consideraba que venía de Dios. Pero a pesar de la juventud de Jesús, él sabía que venía de Dios. Él sabía, había leído, era creyente. Él sabía todo eso. En el versículo 2, él le dice, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo estaba seguro de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque Nicodemo tuvo que estudiar mucho para llegar a la posición en que estaba. Y Nicodemo, considero que Nicodemo tuvo una larga conversación con Jesús. La Biblia no lo dice, no lo describe, no lo registra,
Pero pienso que pasaron largas horas conversando. Hubieron preguntas, hubieron respuestas que la Biblia no lo describe. Pero él dice, si hay algo positivo en Nicodemo es que era un hombre humilde. ¿Por qué? Porque yo considero que Nicodemo sí era un hombre humilde. A pesar de que tenía todas las características, a pesar de que era el hombre, el cuarto hombre más rico de esa nación, porque se dignó buscar a Jesús. Y saben que para un rabino reconocer eso era algo bastante difícil. ¿Por qué? Porque los rabinos dicen que tenían que pasar 40 años estudiando. Y se aprendían todo. Todo. Y eran creyentes. Creyentes fieles. El apóstol Pablo lo está diciendo. También Nicodemo era un creyente fiel. Pero ahora un hombre joven de 33 años necesita enseñarle algo a Nicodemo. Nicodemo era más grande que Jesús. Nicodemo ya había estudiado 40 años. Pero ahora Jesús en 3 años y medio presenta su ministerio a un hombre joven. Y Jesús tenía algo para Nicodemo. ¿Cómo va a ser eso? Que si él es un hombre estudiado por 40 años, ¿cómo Jesús, un joven, tenía algo para Jesús? Nicodemo reconoció, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios y que todo lo que haces es porque lo haces de parte de Dios. Aquí viene algo muy importante para todos los judíos de esa época. El creer era parte de la nación judía y era necesario para ser salvo. Creer en que era judío, en que era fariseo. Y era suficiente para ser salvo. Al ser circuncidados era suficiente para ser salvo. Ir a la sinagoga todos los sábados era suficiente para ser salvo. El devolver los diezmos y las ofrendas era suficiente para ser salvos. El ser religioso era suficiente para ser salvo. Pero Nicodemo tenía una duda. Tenía una duda. Y por eso es que fue a buscar a Jesús. Y aunque no muestra, no le hace preguntas a Jesús, hay una suposición que esta conversación duró horas y que por lo cual tuvieron que haber preguntas. Intercambiaron muchas palabras que no están escritas aquí. Y Jesús tuvo que haberle contado esta historia ¿a quién? A Juan. Y Juan la escribió. ¿Por qué? Porque era importante. Juan era judío. Y me imagino que no está escrito todo. Me imagino que todo lo que le contó Jesús lo llenó de asombro. ¿Cómo puede ser que un rabino o un maestro que ha estudiado 40 años viene a Jesús y le pregunta y tiene duda? ¿Cómo puede ser eso? Entonces ahí entra algo importante. La humildad de Nicodemo. Dice, ¿será que es posible que en este lugar alguien se sienta que con devolver los diezmos ya tiene todo hecho? O con venir los sábados, yo ya tengo ganada la gloria. Ya tengo ganado el cielo. O ya pertenezco al pueblo del reino de Dios. ¿Será que con conocer la Biblia es suficiente? Es correcto. Es correcto. Pues quiero decirles que Nicodemo pensaba lo mismo. Nicodemo pensaba lo mismo, pero lo que no sabía Nicodemo es que se encontró con una sorpresa. La sorpresa es que su vida religiosa no era más, como dice Pablo, basura.
Y Nicodemo era creyente. Había estudiado 40 años. ¿Cuántos años nosotros tenemos en la iglesia? Creo que la persona que ha estado más años en la iglesia es la hermana Rosa María. Podría llamarlo un Pablo, un Nicodemo que ha estudiado la ley del derecho, del revés. Ha dado estudios bíblicos a muchas personas. Lo que dice la expresión siguiente es bien importante. Versículo 4. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una expresión que después de conversar no es que Nicodemo no haya entendido, sino se chocó con sus conocimientos, con su estudio. Y lo que quería decir, me está diciendo que tengo que empezar de nuevo. ¿Cómo puede ser eso posible? Si yo ya pasé estudiando 40 años de mi vida. O sea, me está diciendo que yo tengo que empezar de nuevo a conocer todo. El concepto del nuevo nacimiento era un concepto muy claro para los judíos de esa época. Los judíos sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. La palabra de Dios plantea en otras partes del tema que aquí se está llevando a cabo. Está diciendo que no habría posibilidad para él porque ahora se estaba encontrando con él mismo. Porque todo lo que él había hecho, que toda su religiosidad, que toda su aparente moralidad, no era lo que realmente podría darle el reino de los cielos. Por eso les digo que el pueblo de Israel pasado es el mismo, es lo mismo que sucede con la iglesia adventista hoy. Habemos muchos creyentes en el pueblo de Dios, muchísimos creyentes. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero que miremos con atención. Vamos a ir a Ezequiel, a donde estuvimos leyendo. Ezequiel 36, 25 al 27 esta vez. Ezequiel, vamos a ver si lo tengo acá. Sí, ok. Cuando estén listos me avisan. 36, 25 al 27. ¿Estamos listos? Y yo quiero que mediten bien en las palabras de estos versículos porque está clarísimo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y yo me quedé frisado de una vez cuando leí estos versículos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿A qué se compara el agua? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sucedió con la mujer samaritana? Yo quiero llevarlo más profundo, a que tomen de esa agua. El Espíritu Santo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Creo que si alguien nos esparce agua limpia encima, o Jesús lo hubiera hecho, no, es una simbología del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos convence de quién soy yo, cómo estoy y qué debo hacer. ¿Correcto? Y corrige afirma o reafirma. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Cuando yo me bautizo, es una parte.
Pero ya el Espíritu Santo ha hecho una labor anterior de que yo tome la decisión de bautizarme, de nacer de nuevo. ¿Correcto? Por eso esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero sucede una cosa, que cuando yo soy creyente, el Espíritu Santo no puede hacer todo. ¿Sabían eso? Por eso puedo ser creyente, pero no discípulo, por discípulo, cualquiera de las dos cosas. Si yo soy creyente, el Espíritu Santo no puede llevar a cabo esa labor. Porque dice, cuando yo acepto el llamado, no solamente a ser creyente, sino discípulo, dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros. Wow. Lo que consideraba Nicodemo que él era, ¿qué puede hacer? Idolatría. ¿Por qué? Porque era algo que ellos mantenían como algo que adoraban, todo eso. Eso era importante para ellos. El apóstol Pablo creía eso. Entonces estamos dando cuenta de que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ok. Aquí viene el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo. ¿Por qué? Porque ya nos limpió con el agua que ha esparcido, con el Espíritu Santo nos ha limpiado. O sea, nos da un corazón nuevo. Estoy naciendo de nuevo. ¿Ok? Pero hay un completo, algo que nos debe completar. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo es nacer del agua. Daré un espíritu nuevo, nacer del espíritu. Ahora vamos a llevar a entender esto. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nosotros podemos ser creyentes y tener corazón de piedra. ¿Sabían eso? Y os daré un corazón de carne para que sienta. Si antes yo no tenía compasión, si antes yo no tenía misericordia, si yo antes no sentía la necesidad de ayudar a alguien, Dios me ha dado un corazón de carne. ¿Por qué? Porque hoy siento la necesidad de aquellos en enfermedad o en pobreza o en confusión. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos versículos a mí me han servido como un espejo. ¿Por qué? Porque yo me examino. Me estoy examinando. ¿Quién soy yo? Si soy creyente o soy un discípulo. Porque la palabra de Dios dice que nos va a dar un corazón nuevo. Vamos a nacer nuevo. Eso lo sabía Nicodemo. Porque él tuvo que estudiar todo eso. Por eso que para Nicodemo lo que estaba hablando con Jesús, él lo comprendía. Él lo que no comprendía es con lo que había chocado con sus pensamientos de que soy judío, soy religioso, estudió 40 años, soy hebreo de hebreos, soy fariseo. Todo eso chocaba con lo que Jesús le estaba hablando. Él ya había leído Ezequiel. Él había estudiado Ezequiel. Él sabía de qué Jesús le estaba hablando. Por eso es que nosotros a veces no hemos entendido bien la conversación entre Nicodemo y Jesús. Hemos nacido de nuevo. Somos creyentes. Pero nos falta algo más.
Y aquí vemos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica poner por obra lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el ejemplo que Dios dio en esta tierra? Dice que Dios iba a la sinagoga los días domingos o cuando no quería y porque era su costumbre. ¿Eso dice? ¿Y por qué nosotros lo hacemos? ¿Mm? Que somos creyentes nada más. No somos discípulos. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Por eso les digo que el pueblo de Israel pasado es semejante al pueblo de hoy adventista. Si hay mucho calor, que mucho calor. Se va a calentar el carro, que mucho calor. Si hay mucho frío, que porque mucho frío, ahí me congelo. Si está lloviendo, porque está lloviendo. Mucha lluvia. Dice la palabra de Dios que nos va a dar un corazón nuevo para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y todo el conocimiento, dice, lo tire por ahí en un rincón. Cuando yo siento necesidad de Dios, lo levanto y lo pongo por obra. Es lo que dice. El corazón nuevo, el espíritu nuevo, es para que nosotros pongamos por obra lo que Dios nos está diciendo. Pero lamentablemente yo obedezco más al mundo. Yo obedezco más a mi carne. Porque mi carne dice, ay, no tengo ganas, estoy bien cansado. Y no voy. No voy a la iglesia. Y es lo que nos está dando a conocer. Dice, el nuevo nacimiento implica poner por obra lo que Dios quiere en su palabra. No es conocer los mandamientos, no es saber lo que tengo que hacer. Es vivirlo, experimentarlo, es sentirlo, gozarlo, disfrutarlo. Y aquí viene algo interesante. Algo bien interesante. ¿Quién tuvo que hacer algo cuando nació? Estamos hablando un nacimiento normal, carnal. ¿Quién tuvo que hacer algo para nacer? ¿Mm? No. ¿Tuve que hacer algo yo, como ser humano, para nacer? Quien tuvo que hacer todo fue la mamá, los doctores, los enfermeros. Nosotros ni recordamos el momento que nacimos. Así que cuando nacemos no tenemos que hacer nada. Miremos la analogía que usa Jesús. Jesús dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Pero hay algo interesante. Nicodemo, ¿quién hace que nazcamos? Dice. Le pregunta Jesús. Cuando yo nací, lo único que tuvo que hacer mi madre es esforzarse para poder nacer. Los doctores tuvieron que involucrarse. Los doctores tuvieron que llamar a enfermeras y algo otras cosas. Pero ahora, vamos a ver este punto. ¿Quién es que nazcamos de nuevo? ¿Será que yo busco ese nacimiento? No, es Dios. Es Dios quien nos hace que nazcamos de nuevo. Podemos ser religiosos, conocer de la Biblia, pero no sentir en tu interior la transformación del Espíritu. Y esa transformación únicamente la pone Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos buscar ese camino. Es Dios el que pone esa ambición, esa necesidad de conocer. Vamos a ir a Santiago 1:18 para reafirmar lo que estamos estudiando. Santiago 1:18.
Y aquí vamos a observar que Nicodemo conocía bien todo esto. Pero queremos ratificar lo mismo que dice el apóstol Pablo. ¿Estamos? Santiago 1:18. Dice, él de su voluntad, ¿qué dice? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando Jesús nos renueva, trae un ayudante. Conversaba con Adi respecto a ese ayudante. Un ayudante poderoso que lo utilizó mucho tiempo en esta tierra y lo sigue utilizando. Cuando Jesucristo y el Espíritu Santo nos renueva, cuando la palabra está en acción en nuestra vida, yo no puedo ser un sencillo creyente. No puedo conformarme con venir a la iglesia los sábados, en la mañana. Hay veces que no vengo ni en la tarde. A veces vengo los martes. A veces vengo los viernes. Yo no puedo conformarme con eso. ¿Por qué? Porque si yo he nacido de nuevo, tengo un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Dios me ha dado un corazón de carne para que ponga en obra sus estatutos, yo debo ir más allá. Más allá de lo que yo he aprendido. Por eso yo tengo que ser no solamente un creyente que he creído sencillamente en la palabra de Dios, un creyente que he creído en lo que se predica en este lugar, sino me convierto en un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo soy transformado, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y pongo por obra las cosas que Dios me dice, yo no puedo quedarme sentado. Yo no puedo sentirme conforme. Sino en mi corazón empiezan a suceder cosas. Yo empiezo a sentir que yo no me puedo quedar callado con lo que yo sé. No me puedo quedar callado con lo que Dios ha hecho por mí. No me puedo quedar callado, sentado en una silla, mientras mucha gente se pierde afuera. Hoy en día yo puedo decir, es que la gente no quiere. Sí, es serio. Pero ¿saben qué? Es que siempre regresamos por el mismo camino, a buscar la misma persona. Ese es el problema. Debemos ampliar nuestro territorio. Debemos buscar gentes diferentes. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros caminamos los mismos caminos, nos frustramos, nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque estas personas nos han rechazado muchas veces. Y nosotros regresamos el mismo. No queremos experimentar caminos nuevos, sabiendo que la experiencia que yo puedo tener con Jesucristo me va a hacer un discípulo exitoso. Si no hago eso, de lo contrario, estaré sentado en una silla siendo únicamente un creyente. Nicodemo era un religioso, pero no había nacido de nuevo y no podía entrar al reino de los cielos. Porque eso fue lo que Jesús le dice. El corazón, no puedo examinar el corazón de Nicodemo. Pero con todo lo que creían los fariseos en ese tiempo, sus corazones eran orgullosos. Consideraban que eso era suficiente para salvarse. Pero Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos.
Pero no le estaba diciendo que se bautizara, sino que permitiera que el Espíritu Santo le diera un corazón nuevo, un corazón de carne, que le diera el Espíritu nuevo para él poder entrar al reino de los cielos. Vamos de regreso a 3:5, al versículo 3:5. El Señor quiere explicarle a Nicodemo acerca del nacimiento. Respondió Jesús, le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y ya vimos que es nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Ya lo vimos en Ezequiel. Está claro el nacimiento del agua. Es necesario para entrar al reino de los cielos. Generalmente todos los que predicamos o damos estudios bíblicos utilizamos eso para que la persona se bautice. En Ezequiel, como lo miramos ahora, representa la limpieza de nuestros pecados. Yo no sé cómo está tu vida. Pero Ezequiel, si lees Ezequiel, te enfocas en Ezequiel profundamente, vamos a descubrir que necesitamos un cambio en nuestra vida. Porque el que es creyente se conforma como Nicodemo. Pero el que quiere ser discípulo, lee esos versículos y pone en obra lo que Dios le está diciendo. Hay un nuevo ingrediente, otro ingrediente, que es el Espíritu Santo. Yo puedo nacer de nuevo, pero falta un ingrediente, que es el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, tengo que nacer del Espíritu. Yo puedo nacer, bautizarme y ser un creyente, pero yo no he sido transformado por el Espíritu Santo. Yo sigo viviendo conforme a la carne. ¿Por qué? Porque yo me conformé con ser un creyente. No me llamó la atención de ser un discípulo, sino me es suficiente venir a la iglesia, sentarme, escuchar el sermón y de regreso a casa. Pero cuando yo nazco del Espíritu Santo, Él no me deja estar quieto. Él me inquieta. Y me dice: no te conformes. ¿Por qué te conformas? Me dice: ¿quién te dio el mensaje para que nacieras de nuevo? Pues tú también tienes que hacer lo mismo. Llevar el mensaje para que alguien más nazca de nuevo. Entonces es cuando estamos recibiendo el nacimiento del Espíritu Santo. Porque de lo contrario no lo podré lograr si sigo siendo creyente. Seré un creyente por toda mi vida. Y Dios no quiere que sea únicamente creyente, sino alguien que ponga por obra lo que Él me ha enseñado. Recordemos que cuando yo vivo de acuerdo a la carne me dice qué hacer. La carne me dice: vive como este mundo. La carne me dice: eres joven, el tiempo es breve, vive como tú quieras. La carne me dice: no te preocupes de la iglesia. Vive como tú quieres vivir. Y la carne domina mi cuerpo, domina mi mente, me domina hasta mis gustos de comer lo que yo como. Yo he visto gente que comen cerebro de mono, ostiones, tanta inmundicia. El deseo de comer algo diferente. Yo a veces, no es criticar, pero andamos probando comida de todos los países. Es la carne trabajando, obrando. A ver cómo sabe la comida mediterránea. A ver cómo sabe la comida del plano tal. ¿Por qué?
¿Por qué será? Yo soy satisfecho con la comida que yo conozco. Pero yo digo, la carne me dice, sí, tengo hambre. Quiero algo sabroso. Bueno, si yo quiero algo sabroso, si yo voy a algún restaurante donde voy a ordenar algo, dame lo que yo quiera, me va a salir caro. Así que yo me voy al chino o al Golden Corral. Ujú. Ahí yo voy a comer de todo lo que yo quiera. ¿Y cómo salgo de ahí? Que apenas puedo caminar. ¿Quién está obrando ahí? La carne nos está induciendo a hacer algo que va en contra de nuestro cuerpo. No sé ustedes si han entendido ¿cómo se llama? El método de salud, hermana. Se me olvida. No. ¿Cómo se come? Sí, hay una forma ordenada de comer. Dicen muchos, no revuelvas a carnes con frutas. No bebas tanta agua cuando estás comiendo. ¿Y qué pasa con nosotros? Está bueno el té, está buena la coca. Qué bueno. Ah, dice, pues, me queda un rinconcito, un postre. ¿Saben qué pasa con los postres cuando se revuelve con la comida? Dice que se fermenta en el estómago. Hay una fermentación, por lo cual me siento mucho sueño después de comer. Y eso sucede con las bebidas dulces también. Entonces la carne nos está guiando a un punto determinado que no va de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Por eso dice que nosotros tenemos que hacer de el Espíritu también. Aquí hay un versículo que es casi el final de la conversación de Nicodemo con Jesús. Es el versículo 8, 3:8. San Juan 3:8. Y yo quiero que, no sé si todos hemos tenido problema con este versículo. Tuve muchos problemas con este versículo porque no podía entenderlo. ¿Estamos? San Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Ahora, miren al final lo que dice. Para mí es otro espejo, para mí. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no podía entender este versículo. Yo decía, ¿qué tiene que ver el aire, el viento? ¿Para dónde va y para dónde viene? Yo no podía comprender eso. Pero al final me dio la certeza de lo que estaba entendiendo. ¿Qué pasó cuando Jesucristo se bautizó e inició su ministerio? Con Jesús. Ajá. El Espíritu de Dios, dice, se le llevó para que fuera a comer unos grandes manjares, se fuera a Hawái o por allá a las islas bonitas, preciosas, o a otro lugar que disfrutara de unas buenas vacaciones. ¿Y quién lo llevó? Dice. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
El viento sopla desde donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. O sea, cuando yo decido no venir a la iglesia, ¿qué está pasando? Algo está pasando con mi espíritu. No le permito que Dios ponga por obra su labor en. Yo tengo varias comparaciones. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Bueno, siendo Saulo, ¿qué pasó cuando iba camino a Damasco? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tuvo encuentro con Jesús, cayó del caballo y ¿qué pasó? Se quedó ciego. ¿Y quién se lo llevó? Sus siervos. ¿Pero qué le pasó? Estuvo 3 días ciego. ¿Y qué estuvo haciendo él? Durmiendo. Estoy ciego, no puedo hacer nada. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Nos damos cuenta? Y dice que no solamente tuvo que retirarse como 3 años al desierto. Dice. ¿Por qué? Porque también tenía que ser llevado del Espíritu. Preparado para una obra donde haría la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no tenía esa fuerza, ese poder, sencillamente porque su carácter era así. No. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo, nació de nuevo y nació del Espíritu una vez más. Por eso era llevado a donde el Espíritu le decía que fuera. Dice, el viento sopla de donde Él quiere. Y hoy son más, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es nacido, así es a todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso yo hoy en día ya entendí este versículo. No le entendía, pero hoy en día lo he podido entender. Que si yo permito que el Espíritu Santo trabaje conmigo, voy a ser llevado a donde el Espíritu me diga. Si está lloviendo a chorros y el Espíritu me dice, tú tienes que ir a la iglesia, yo tengo que ir. Si está nevando, pero si el Espíritu Santo me dice, tienes que ir a ver a Julano de tal, yo tengo que ir. ¿Saben por qué? Me invitan a una boda. Me pongo mis mejores galas. Me preparo un día antes que voy a llevar. Y voy. Aunque esté lloviendo, aunque haga calor, aunque esté nevando, yo voy. Porque yo no le puedo fallar a ese amigo. Él es mi mejor amigo. Yo no le puedo fallar. Pero yo sí le puedo fallar a Dios. ¿Cómo vemos? Hermanos, ya voy a terminar. ¿Será que hubo un cambio en Nicodemo? ¿Será que Nicodemo siguió siendo un creyente o se convirtió en un discípulo de Jesús? Vamos a ver dos versículos más, porque debo ir terminando con este tema. Vamos a ir a Juan 9, 50 al 52. Y vamos a ver con la misma testimonio de Nicodemo, si él había cambiado o no había cambiado. ¿Estamos? Juan 9, versículos 50 al 52. Entonces, ¿dónde me metí yo? Así es 8. Vamos a ver, déjame ver. 8. Yo lo que puse 9.
A ver. 8. A ver. Bueno, la mía decía, Nicodemo dice, él vino a la noche, el cual era uno de ellos. Dice, juzga 7:50. 7:50. Sí, este es, gracias, hermano. Le dijo Nicodemo, explica la Biblia, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo había salido en defensa de Jesús. Y ustedes saben que salir en defensa en que todo el Sanedrín estaba acusando es echarse la cuerda al cuello. Se estaba oponiendo a los deseos de ellos. Entonces algo sucedió con Nicodemo. Vamos a ver la última vez que describe la Biblia. A ver, no me equivoqué. Juan 19, 38, 40. La última vez que se escribe de Nicodemo. Juan 18, 38 al 40. A ver si ahora sí estoy bien. Le dijo, ¿qué es la verdad? No estoy mal. Uh-huh. Sí. 39, 39. Sí. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche otra vez, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. José de Arimatea y Nicodemo, bueno, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y Nicodemo ayudó a ungirlo, a envolverlo en esos vendajes, en esas mantas que los envolvían. Entonces quiere decir que dentro del versículo capítulo 3 al 18, algo sucedió con Nicodemo. Nicodemo nació de nuevo, no solo de la carne, sino también del espíritu. ¿Por qué? Porque Nicodemo se fue en contra de todo el Sanedrín. No le importó lo que podía suceder, no le importó lo que le podían hacer. Y nos damos cuenta, no porque yo lo diga, sino la palabra de Dios lo está corroborando. O sea que en algún momento, entre el versículo 3 al 18, Nicodemo se convirtió en un discípulo y empezó a actuar como un discípulo. Hay historiadores, hay libros. En la Biblia no está esto acá. Pero dice que al final, después de que Jesús resucitó, ascendió al cielo, Nicodemo fue expulsado al Sanedrín. Nicodemo fue expulsado de Jerusalén. Nicodemo fue perseguido y llegó a ser pobre. ¿Por qué? Porque se convirtió en un discípulo.
un discípulo de Jesús. Él tiró como todo, lo dice Pablo, esto es basura. Yo prefiero a Jesucristo, ser discípulo de Jesucristo y ganar el cielo, conocer el reino de los cielos, ser parte del reino de los cielos, a que quedarme aquí en el Sanedrín, ser un creyente y perderme para siempre. Nicodemo permitió ser transformado por el Espíritu Santo y empezó a poner en práctica lo que había aprendido de Jesús, lo que Jesús le enseñó. La Biblia no describe qué más le dijo Jesús a Nicodemo, pero Nicodemo entendió lo que Jesús le dijo, que era necesario nacer de nuevo. No solo nacer de la carne, sino también del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya vimos que si nosotros vivimos conforme a la carne, aunque hayamos nacido de nuevo, somos únicamente un creyente. No puedo poner en práctica lo que Dios me dice en la Biblia, porque yo necesito nacer del Espíritu también. Debo permitir que dice que Dios esparza agua sobre mi persona, que esparza su Espíritu sobre mí, para que yo pueda poner por obra sus preceptos. ¿Y para qué te bendice? Para que sean perdonados mis pecados y para quitar mis ídolos, dice, de sobre mí. Por eso la pregunta es, ¿eres creyente o eres discípulo? Yo creo que vayamos a casa hoy con esa pregunta. Si yo soy creyente, yo seguiría estando sentado en la iglesia, venir cuando yo quiera. Pero si yo he nacido del Espíritu Santo, yo voy a sentir un deseo en mi corazón de hacer algo más de lo que estoy viviendo. De permitirle a Dios que me dé ese espíritu nuevo, que yo pueda sentir ese deseo de compartir su palabra, que yo pueda sentir la necesidad de que alguien se está perdiendo y yo estoy sentado. Sentir esa preocupación de que no estoy haciendo nada y soy creyente. Y yo creo que siendo creyente, yo puedo ser parte del reino de los cielos. Hermano, yo quiero aclarar esto. Luego te digo que hay mensajes que no son aceptos. Chocan con nosotros. Nos duele. ¿Por qué? Porque yo estoy tranquilo donde estoy. Ahí estoy bien. Yo considero que con lo que hago, yo ya tengo parte en el reino de los cielos. Pero no es así. Nicodemo lo conoció. Si no habíamos conocido al punto Nicodemo, de haber nacido no, hoy lo conocemos. Yo he vivido por años compartiendo la palabra de Dios. Y les digo, es difícil, pero no imposible. Hemos hecho grupos pequeños por años. Se han disuelto. Algunos se han bautizado, se han ido, se han alejado. Pero estamos trabajando. Pero el problema es de cuando yo me siento y digo, esto no va a funcionar. Es que la gente no quiere. Es que ya le hablé a Juliano y no quiere. Es que esto, es que el otro. No. Dice Jesús, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿qué dice? Es un mandato. Es un mandato de Jesús. No me está diciendo si yo quiero. Es una orden de Jesús que yo tengo que ir y predicar. ¿Cómo yo puedo predicar? Yo no necesito ir 6, 7 años a la universidad.
Yo no necesito ir a tanto seminario para predicar. ¿Qué le dijo Jesús al Gadareno? ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Esto es lo que tengo que contar. No necesito saber teología de un extremo al otro para compartir la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo pasa, los días pasan. Yo quiero llevarlos a pensar hoy, ¿con cuántas personas yo hablé de Cristo este año que terminó? Me quedé callado, tuve miedo de continuar o simplemente ignoré a esa persona. Si eso sucedió, Dios me está dando un año nuevo. Un año nuevo en que yo puedo hacer las cosas diferentes, en permitir que el Espíritu Santo me transforme. Hermanos, yo me enfermé hace poco. Estoy enfermo todavía. Y en mi enfermedad yo me puse a pensar que no he hecho nada por la comunidad. Yo me puedo parar aquí y predicar a ustedes. Y quizás se ofendan con lo que digo. Pero mi deber como líder es darles a conocer esto. Y como creyentes yo puedo seguir sentado ahí. Pero como discípulo de Jesús yo tengo que salir de las bancas, de mi conformidad. Si yo no estoy bien con Dios, ponerme a cuentas con Dios. Saben, yo nunca me había sentido tan enfermo como este año que terminó. Y me puse a pensar que no estoy haciendo lo suficiente. Que deben haber cambios en mi vida. Que ya debo dejarme de sentir conforme con lo que hago. De salir a otros lados, a otras personas, a hacer programas en bien a la comunidad. ¿Saben por qué, hermanos? Nosotros podemos pedir que venga el pastor Julano de tal, que venga Julano, que venga profecía, que venga evangelismo, que venga espiritual. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con quién compartimos todo eso? A veces ni conmigo mismo. Entonces, conocimiento tenemos suficiente. El gadareno no pasó ni una semana con Jesús. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús volvió a regresar por esa región, miles lo estaban esperando. Pero ese día lo corrieron a él. Pero a través del testimonio de este gadareno, Jesús volvió a esa región. Y por eso yo le hice un tema. Dios le da una segunda oportunidad a Gadara. Porque Dios les dio una segunda oportunidad para que ese pueblo se convirtiera. Dios es de oportunidades. Y a nosotros nos ha dado más de una oportunidad. Este año tomemos decisiones en nuestra vida, en nuestra familia. Basta de lo que hacía el año pasado. Hoy yo quiero poner a Dios en perspectiva. Hay un texto que se me pasó. Regresemos al capítulo 3 de San Juan.
Recordemos que es la conclusión de la conversación de Jesús y Nicodemo. Ah, del 11 al 15. 3, 11 al 15. ¿Estamos listos? Dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís, dice, su testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis? Dice, o si dijere los celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una pregunta, la final pregunta. ¿Cómo nosotros estamos levantando a Jesús? Dice Jesús, si Él fuera levantado, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo? Mis pleitos en mis hogares, pleitos con los hijos, pleitos con el vecino, asuntos legales. Así es como yo levanto a Jesús. Quizás ir guardando odio, rencores, envidias. Así es como levanto a Jesús. No puede ser posible. No puede ser posible. Si yo soy un creyente, si yo soy un discípulo, yo no puedo hacer eso. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En mi hogar tiene que ser levantado. ¿Por qué? Porque hay hijos que si yo no doy testimonio de Jesucristo, no levanto a Jesús en mi hogar, ¿cómo pueden creer los muchachos? En mi trabajo, ¿cómo yo puedo levantar a Jesús para alguien que crea? Yo no necesito hablar tanto. Mi comportamiento, mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mi testimonio. Yo conozco de alguien que le hicieron la vida imposible en un trabajo, pero su testimonio levantó a Jesús en ese lugar, para que todo aquel que viera al que está levantando a Jesús crea y no se pierda. Por eso existe este versículo. Esa es la conclusión que le da Jesús a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, le dice, que yo sea levantado. Y le explica para qué. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, mi compromiso este año es levantar a Jesús en mi hogar. Levantar a Jesús en mi trabajo, en mis amistades, en la escuela. ¿Para qué? Para que alguien se salve. ¿Queremos llevar a nuestra familia al cielo? Levantemos a Jesús en nuestros hogares. Hagamos el culto matutino en nuestros hogares. Eso es levantar a Jesús. Quizá los muchachos dicen, no, otra vez esto, y es tarde, tengo que ir a la escuela. Dice que aprendamos a tener disciplina. Si nos levantábamos a las 6, levantémonos a las 5:30. Y pasamos 15 minutos levantando a Jesucristo en nuestros hogares. Porque como padres tenemos una gran responsabilidad.
Pero a veces dice, ya me levanté tarde, correr para aquí, correr para allá. Ya se te va el autobús, tu comida, que tu ropa, que esto, que lo otro. ¿Cómo podemos levantar a Jesús en nuestros hogares? La Biblia lo está diciendo. Jesús mismo dice, si es levantado en algún hogar, alguien va a creer. Ya no quiero gastar palabras, hermanos. Vayamos con ese pensamiento en nuestros hogares hoy. ¿Soy creyente o soy discípulo? ¿Cómo estoy levantando a Jesús en mi hogar, en mi vida? Es algo que el Espíritu nos va a ayudar a hacer. Yo no lo puedo hacer porque soy un ser humano. Pero Jesús sí puede. Porque Él es el que hace todo por nosotros. Pongámonos de pie y vamos a entonar el último canto. Meditemos en las estrofas de este canto. ¿Qué puedo hacer yo por mí, por mi familia, por mis conocidos, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo? Que nosotros podamos transformar nuestras vidas, transformar la comunidad donde vivimos, quizás nuestras amistades. Escuchemos la letra. Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad, Él morará en tu ser. Momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Amén. Yo quiero preguntarte hoy, joven, hermanos, adultos, niños, ¿quieres abrirle tu corazón al Señor hoy? ¿Quieres que Él haga ese cambio en tu vida? No sé si estamos en vivo, pero también lanzo ese desafío a los que puedan estarnos escuchando. Quizás has sido creyente por muchos años. Dios nos da la oportunidad de ser discípulos de Él. El discípulo va donde el Espíritu Santo me lleva, no donde yo quiero. Quizás me va a llevar a lugares no deseados, quizás son lugares inhóspitos, a lugares con personas que quizás por el tiempo que han estado sin Dios están poco violentos, agresivos, tristes, deprimidos. Pero esos son los terrenos del enemigo que ha destruido.
y el Espíritu quiere llevarnos a trabajar esos lugares. Si tú quieres abrirle tu corazón al Señor Jesús y que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos dé un espíritu nuevo, tanto los presentes como los que están en línea, quizás escuchándonos, yo te suplico que le dé la oportunidad este año al Señor. El Señor no nos va a decepcionar. Él siempre nos va a dar la oportunidad de salir exitosos de cualquier manera. Y el mayor gozo que podemos nosotros sentir es cuando vemos a una persona transformada. Una persona que quizás estaba agresiva, hoy tiene paz. Una persona que estaba enferma quizás mentalmente, hoy está sana por el poder de Cristo Jesús. Pero no se puede hacer automáticamente eso. Nosotros tenemos que ser los portadores de esa sanidad, de ese vehículo en el cual el Espíritu Santo estará obrando. Si es mi deseo abrir mi corazón a Jesús, pon en mente, vamos a orar y que el Señor Jesús nos dé la respuesta. Padre Santo, Padre bendito, Padre omnipotente, gracias, Señor, por tu palabra, que cada día tú nos amonestas, Señor, para dar un paso más en nuestra vida espiritual. Gracias porque a través de tu palabra nos das testimonios, nos das referencias a poder aprender qué debo hacer, cómo estoy, para poder ser un miembro más del reino celestial. Ciegos no estamos, sin conocimiento no estamos. Padre, danos esa fuerza, danos la oportunidad de abrir nuestro corazón hacia ti, abrir nuestro corazón hacia el Espíritu Santo, para que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne, y que nos dé tu Espíritu Santo, para ser, Señor, personas diferentes este año. Quizás hay planes, hay propósitos en este año nuevo en nuestra vida. Padre, danos la fuerza para poder llevar a cabo esas metas. No la queremos hacer por sí mismos, sino queremos hacerlos con la compañía de tu Espíritu Santo. Te pedimos para nuestros hermanos que quizás se conectaron también. En el mundo hay muchos desafíos, hay mucha frialdad. Desde la pandemia quedó mucha frialdad en el corazón del ser humano y aún el corazón creyente. Padre, si alguien está viviendo esos momentos de desafío, de tristeza, de frialdad, Padre, dale ese poder, ese calor de tu Espíritu Santo para que pueda surgir de esa oscuridad a la luz eterna que es tu Hijo Jesús. Padre, yo no puedo leer los corazones de mis hermanos, pero tú sí puedes. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces si necesitan de ser perdonados. Tú sabes si necesitan dar perdón. Tú sabes si necesitan paz en sus vidas, Señor. Y te suplicamos esta mañana, Señor, que tú puedas otorgarnos esa oportunidad de perdonar y ser perdonados. Y llenarnos de ese poder de tu paz para vivir tu gloria, para vivir, Señor, la vida que a ti te agrada y hacer tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos, en tu trono de gracia, para que tú puedas terminar la obra en nosotros, Señor. Llévanos, Señor, a estos lugares, a esas personas que necesitan ser alcanzadas, Señor. Hay planes en esta iglesia, pero son planes de una mente, de un ser humano, pero queremos que esos planes tú los lleves a cabo, Señor, y sean para bien, tanto para nosotros como para aquellos que nos conocen, Señor.
Padre, bendice los presentes. Bendice sus familias donde quiera que estén. Bendice a los hermanos que no pudieron estar en este lugar. Esos hermanos que quizás están de viaje, no han regresado a sus hogares. Te pedimos por ellos, Señor. Pido por los jóvenes que no están aquí en este lugar. Sigue guiando a los jóvenes, Señor, en esa vida cristiana, en esa vida de entendimiento, de poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por este nuevo año y gracias por tu palabra y gracias porque tú insistes en nosotros. Ahora queda en nosotros, Señor, de recibir ese don de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado y gracias a los hermanos que se conectaron. Una bendición para cada uno de los que se conectaron. Amén.